he nombrado a esta charla las 4 facciones de Trump 2.0. Esto en razón de que tradicionalmente, cuando nosotros nos referimos a una administración en los Estados Unidos, solemos caer en la trampa de que la administración en los Estados Unidos es unívoca, es decir, bajo el liderazgo del presidente, todos los demás actores se acomodan y en general la voluntad del presidente es unívoca e invencible, y que eso representa a los Estados Unidos como tal. En realidad eso es caer en lo que podríamos denominar la trampa del Estado, es decir, cuando nosotros hablamos de los Estados Unidos, estamos creyendo que efectivamente existe ese actor unitario llamado Estados Unidos, cuando en realidad todo actor político tiene diferentes facciones, diferentes estructuras y formas en que esas facciones se organizan para tomar decisiones. No siempre esas formas de tomar decisiones son pacíficas, y en esa lucha interna de facciones hay desavenencias, hay peleas, hay algunos grupos que salen ganadores, otros no tanto. Cuando uno ve la administración Trump, lo cierto del caso es que no es tan unitaria como lo mostraba la anterior filmina, sino que tiende a ser una administración que está conformada por una serie de facciones, es decir, la administración Trump 2.0, igual que lo fue la administración Biden, la administración Trump 1.0 y todo lo que venía atrás, es un conjunto, son coaliciones que de alguna forma se ponen de acuerdo para triunfar electoralmente, pero después tienen un trabajo más arduo, que es ponerse de acuerdo para gobernar. Y precisamente el roce o el alineamiento en la coalición del presidente Trump 2.0 en general explica ese comportamiento que algunos llaman erróneo o contradictorio. En realidad es una forma de acomodamiento en el cual las facciones se enfrentan entre sí para generar políticas públicas, para generar decisiones de gobierno que hacen avanzar a la administración hacia un determinado fin, pero que en determinado momento dentro de la misma administración hay correctivos, que es precisamente el reflejo de las facciones intentando tener más influencia. Entonces, cuando uno, por ejemplo, ve el comportamiento de la administración Trump en términos de aranceles, uno lo que puede ver es, bueno, nos estamos moviendo a un mundo con más aranceles, sin embargo, no se da en el extremo que quisiera una de las facciones del presidente que integran la administración del presidente Trump, porque las otras facciones tienden a limitar esa capacidad. Y al final del día, lo que tenemos que ir comprendiendo es cómo estas facciones se enfrentan entre sí, negocian entre sí, o en el peor de los casos, se pelean entre sí y una gana y la otra pierde. Entonces, lo que voy a hacer en esta segunda parte de mi presentación es intentar establecer cuáles son esas grandes facciones, esas 4 facciones que circundan o que se encuentran dentro de la esfera de poder de la administración en los Estados Unidos, e intentar explicar cuáles son sus posiciones, sus objetivos y cómo esos objetivos chocan entre sí, para finalmente, en una tercera etapa de esta presentación, definir las posibles consecuencias y cuidados que un país como Costa Rica debería tener. En general, podemos ser muy quisquillosos a la hora de categorizar y podríamos tener muchísimas más facciones, pero creo que lo más adecuado sería establecer 4 grandes grupos dentro de la administración Trump. Un primer grupo, que es el círculo familiar y amistoso del presidente, es decir, esa gente que ha estado con Trump
tanto en su triunfo en 2016 como en su derrota en 2020, que se quedaron en los 2 años muy malos que tuvo él, en ese momento expresidente de los Estados Unidos, cuando pierde la elección en 2020, y que están claramente vinculados a relaciones no solo amistosas, no solo transaccionales, sino de afecto, cariño e incluso una relación mucho más personal que otros actores. Ahí vamos a ver que probablemente tengamos cambios de cuáles son los familiares que aparecen más. En la primera administración, evidentemente, era Ivanka y Jared Kushner, la hija y el yerno del presidente, quienes eran muy influyentes. En esta posiblemente sea mucho más influyente Donald Jr., pero que van a estar ahí, que están ahí presentes de alguna u otra forma. Un segundo grupo está integrado por el establishment republicano, ya muy mermado, ese establishment que se plantea a partir de la presidencia de Reagan, en los 80, que plantea un partido republicano basado en 3 elementos: intervencionismo internacional, paz a través de la fuerza, una política interna fiscal muy agresiva en la cual el Estado debe reducirse, y el Estado es una bestia que come fondos, entonces hay que producirle hambre a ese Estado que come fondos para que se reduzca, para que regule, para que la economía avance sin las cortapisas del Estado producto de la década de los 60 en Estados Unidos. Y el tercer elemento muy importante es la expansión comercial, es decir, el libre comercio como base de la política exterior de los Estados Unidos, entendiendo en ese libre comercio una reducción arancelaria, una deslocalización de las inversiones que van saliendo de los Estados Unidos para ubicarse en el resto del mundo. Esos republicanos todavía están ahí intentando ejercer alguna influencia en el gobierno, intentando sobrevivir, ya lo vamos a ver. Un tercer grupo son los zares de la tecnología, que estuvieron presentes incluso dentro de la toma de posesión del presidente, muy claramente establecidos en los primeros 4 meses del gobierno por Elon Musk. Y por último, el grupo MAGA, que es el que le acerca a Trump a la presidencia en 2016, un grupo MAGA modificado, con algunos objetivos adicionales. El primer grupo, la familia del presidente, ante todo busca reducir el poder de los adversarios. Esto implica un poco reducir el poder del establishment tradicional, Partido Demócrata por una parte, pero también el Partido Republicano tradicional. Consolidar el poder político de la familia en el poder político estadounidense, es decir, aspirar a convertirse en uno de los tantos clanes políticos que se dan en los Estados Unidos, los Kennedy, los Bush, ser algo así para los Estados Unidos. Un enorme interés en los negocios de la familia, en el establecimiento de negocios a través de la presidencia, lo cual ha sido muy cuestionado en términos de cómo se puede utilizar el poder político de Donald Trump para negocios de la familia Trump. Por otra parte, expandir el Ejecutivo, es decir, expandir el poder del Ejecutivo, reducir el poder del Legislativo, controlar el Poder Judicial. Esta lógica de un Ejecutivo más autoritario, que es tan común en los discursos que ahora escuchamos en la política estadounidense. Y por supuesto, ampliar la base electoral del trumpismo. Esta facción tiene una visión muy particular del comercio y los aranceles. Para ellos los aranceles al final del día son mecanismos duros y útiles de negociación, no son un fin en sí mismos, sino que pueden utilizarse para obtener otros objetivos. Por ende son herramientas políticas más que económicas, y el subir aranceles o bajar aranceles no va a estar tanto vinculado con los efectos económicos, sino con los efectos políticos. Es decir, si puedo obtener objetivos claros en la política, por ejemplo,
adquirir el apoyo de un país en específico, el facilitar algún negocio en específico, pero igualmente pueden subir si eso no se consigue como una demostración de fuerza. Además, esto sí es muy interesante, mantienen una idea muy, digamos, del mercantilismo del 18, del mercantilismo del 17, 18, incluso en algunas visiones del 19, de que el comercio, que la balanza comercial deficitaria es en sí mismo algo malo. Es decir, la idea de triunfo y de gestión triunfante de la administración es mantener no mantener déficits comerciales, sino mantener una balanza comercial favorable para los Estados Unidos y presentar eso como un logro político. El segundo grupo, los republicanos, digamos, muy debilitados, con algunos representantes importantes como el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario del Tesoro Scott Bessent. Presento esta foto no de forma gratuita, sino de una manera intencionada, porque parte de los objetivos de este grupo republicano que aún queda dentro del gobierno de los Estados Unidos o dentro de esta coalición de gobierno, está buscando ante todo sobrevivir a Trump y poder plantar cara en el 2028, es decir, surgir como una posible fuerza electoral en el 2028. Y para ello se han adaptado algunas posiciones de Trump, en términos generales reduciendo cualquier crítica a las manifestaciones del gobierno y tratando de mediar en estas manifestaciones del gobierno para reducir el impacto y quizá reorientar un poco la política de la administración, un poco lo que ha hecho Scott Bessent con los aranceles de Trump, intentando ser un poco el mediador entre los aranceles altísimos que se presentaron el día de la liberación con unos aranceles más moderados en términos de operatividad política. Esta gente tiene una visión importante de que el control judicial por parte de los republicanos es central y fundamental, y en algunos casos preservar algunas instituciones democráticas siempre y cuando no atente contra su sobrevivencia. Ellos han utilizado a Trump o ven a Trump como algo difícil de tolerar, pero hay que tolerarlo para sobrevivir. En comercio y aranceles es un grupo que posiblemente se oponen en privado a los aranceles. Lo ven como algo muy peligroso electoralmente y económicamente, pero prefieren quedarse callados e intentar hacer un juego por abajo de convencimiento del presidente Trump para reducirlos, y eventualmente, eso sí, en relación con China y la política hacia China, lo ven como un objetivo o como un medio útil para evitar el crecimiento chino. En tercer lugar, tenemos a los zares de la tecnología, que estuvieron representados por Elon Musk. Con el pleito entre Musk y Trump, la gente puede pensar que están más reducidos, pero en realidad no. Es que Elon Musk, por su personalidad, quiso estar muy presente, pero en realidad tienen mucha influencia otros actores. Por ejemplo, Peter Thiel de Palantir, antiguo dueño de PayPal, que tiene influencia sobre J.D. Vance, que puso también mucha plata en la campaña, y que todavía quieren seguir teniendo influencia en el gobierno porque tienen al menos 4 objetivos. Controlar la agenda de desarrollo tecnológico, un poco esto va de la mano en el debate entre quién controla el desarrollo tecnológico, si las empresas o el Estado, y ellos claramente están del lado de que las empresas tienen que llevar la batuta y el Estado debe, en lo mejor de los casos, poner algún dinero, pero no debe definir la agenda del desarrollo tecnológico. Evidentemente esto va de la mano de facilitar su clima de negocios y reducir la capacidad del Estado para regular la actividad de estos grupos.
y por ende un objetivo de sobrevivencia es mantener una relación transaccional con Trump, es decir, no les agrada a Trump, probablemente lo ven como un pequeño rico, pero tienen que sobrevivir con su éxito político y la mejor forma de sobrevivir con su éxito político es acercarse, brindarle cierto respaldo vocal, pero al mismo tiempo solicitarle cosas. En cuanto a comercio y aranceles, creo que está claro que este grupo se ha desarrollado a partir de las cadenas globales de valor, parte del negocio, de la tecnología, está basado en eso. Por ende, en general están opuestos a aranceles. Y la única excepción que tal vez tengamos es cuando este arancel favorece en particular a alguno de estos grupos, ¿verdad? Cuando favorece a alguna de estas empresas, por ejemplo, el aumento de aranceles para autos chinos eléctricos que compiten, por ejemplo, con empresas radicadas en los Estados Unidos. Pero más allá de eso, parte de los enfrentamientos con el grupo MAGA ha sido precisamente este asunto de los aranceles. El último grupo y quizá el segundo más cercano al presidente y más fuerte, junto con su círculo familiar, es el grupo Make America Great Again, en una versión 2.0. Principal representante dentro de la administración es el señor que ustedes tienen ahí con una corbata, con una camisa blanca, Stephen Miller, que es el ideólogo de todas las medidas digamos, anti-inmigración en los Estados Unidos, pero también de los 150 acciones que desarrolló Trump en la primera semana. Él es el ideólogo político y jurídico de esa actividad. Este grupo tiene objetivos muy claros. En primer lugar, consolidar al movimiento y que ese movimiento sobreviva a Trump, es decir, lograr que ese movimiento sobrepase estos 4 años y se convierte en un actor político constante en los Estados Unidos. Eso implica buscar asumir el legado político de Trump en el 2028, si es que Trump no intenta de alguna manera una tercera reelección. Digamos que este grupo tendrá que buscar un candidato que represente al grupo MAGA y en eso está en competencia con al menos otros 2 grupos, con la familia de Trump y con el grupo de republicanos tradicionales. Eso va a ser un pleito interesante. Hay una búsqueda entonces por el control de la base electoral republicana, convertir a la base electoral republicana cada vez más en MAGA. No toda es MAGA, pero una buena parte ya lo es. Y, por supuesto, ampliar el control del acceso a los mecanismos de comunicación, que ha sido su gran éxito político. Los pleitos de Trump con la mass media estadounidense tiene un poco de esa lógica. En comercio y aranceles, este grupo en general es favorable a los aranceles, es una piedra de toque de toda la connotación ideológica de esta agrupación. Y es que ellos ven el comercio exterior de los Estados Unidos como un ente que ha dañado a grupos muy fuertes en los Estados Unidos, a toda la población que vivía de trabajos en la industria de los Estados Unidos y que integra mucho de los electorados que se definen como MAGA. Tienen un objetivo central, por ende, que es reindustrializar a los Estados Unidos, y eso solo se puede conseguir a través de aranceles. Y por otra parte, busca con esa reindustrialización asegurar que los Estados Unidos pueden enfrentar una guerra con China que ellos la ven bastante cercana. Digamos, tiene una visión muy apocalíptica de esa relación con China, siempre tendiente a un enfrentamiento en el Pacífico. Dicho esto y analizados estos grupos, ¿qué consecuencias podemos extraer? En primer lugar, las idas y venidas son propias de este modelo de gestión de gobierno. Es decir, el gobierno está diseñado
para que esto ocurra. Lo que pasa es que cuando se produce un avance de un grupo y hay un contraataque de otro grupo, esto solo reduce el impacto causado. Es decir, si partíamos de un escenario a un escenario B, el retorno no va a ser a un escenario A, sino va a ser a un tercer escenario, un escenario C. Lo planteo en el caso de los aranceles. Si bien el escenario A, planteado por el grupo MAGA y su ideólogo económico Peter Navarro, era aranceles altos, muy altos, y esto fue contrapesado por los republicanos tradicionales y los ares de la tecnología, el retroceso no va a ser al mundo con aranceles bajos, sino a un arancel más alto del que se tenía inicialmente. Es decir, no vamos a volver del 2 al 4% de aranceles que tenían los Estados Unidos como promedio. Vamos a unos Estados Unidos que puedan dar un 17, 18% de aranceles. Y eso ya cambia la economía global, sin lugar a dudas. Ningún grupo va a conseguir todos sus objetivos, es decir, en algunos casos, política comercial, probablemente el grupo MAGA tenga algún éxito, pero no completo. Lo mismo en política exterior de los Estados Unidos, tal vez los republicanos tradicionales tengan algún éxito, pero no completo. Es decir, nos movemos a escenarios que no son ideales para ninguno de los grupos. Y eso hace que haya muchas posibilidades de que haya mucho más enfrentamiento entre ellos. Esto nos lleva a una recomendación para todos los tomadores de decisiones, tanto políticos como económicos, que consiste en hay que buscar de todas formas conocer cómo va esta competencia, saber quién está punteando, quién está consiguiendo mayor influencia en la Casa Blanca. Y también nos obliga a tener mucha agudeza para entender y discernir entre el ruido y el compás. Es decir, discernir entre el ruido que esto provoca y aquellos cambios que sí sean estructurales y muy impactantes en la política internacional. Y por último, esto nos lleva a que al final del día vamos a tener cambios en el rol de los Estados Unidos en el mundo. Es decir, los Estados Unidos están cambiando, hay un debate sobre el rol internacional de los Estados Unidos y el mundo que prosiga después del gobierno de Trump va a ser con unos Estados Unidos diferentes a aquellos Estados Unidos que teníamos hace ya unos 10 o 15 años. Y yo con esto, Rey, dejo por acá y dejo un espacio para las preguntas que amablemente ustedes quieran realizar. Gracias, Carlos. Quiero saber si ahí me escuchas perfectamente bien. Te escucho bien. Gracias. Bueno, yo creo que primero tu conferencia es sumamente ilustrativa, además es integral, pero yo quisiera dividir las cuatro preguntas que tengo en cuatro áreas fundamentales que de alguna forma son interiores a Estados Unidos y también que nos impactan a nosotros. Una escritora muy reconocida en Estados Unidos porque hace perspectivas para la CIA y demás, que se llama Barbara Wallers. Ella escribió un libro que se llama Civil War, donde básicamente anticipa que Estados Unidos va camino a una guerra civil y que esa guerra civil se va a dar en los próximos 20 a 30 años. Incluso asocia el tema de China, del centenario de la unificación de China en 2049, y empieza a enlazar determinadas situaciones, y ella incluso asume que la llegada de Trump lo que ha hecho es acelerar este proceso. ¿Cuál es tu posición frente a eso? ¿Estados Unidos se podría llevar y podría ir a un conflicto interno grave, o más bien te parece que esos son consecuencias que todavía no se avisoran en el panorama? Vamos a ver, es difícil hablar de una guerra civil en los Estados Unidos. Sí vamos a un proceso de alta confrontación, de altísima confrontación, donde
las manifestaciones, en algunos casos violentas, por una y otra parte, los que apoyan a Trump y los que adversan a Trump, se va a dar. Yo no soy muy creyente en la teoría de los ciclos, Rey, pero en general en los Estados Unidos, Gracias. cada cierto periodo de tiempo se dan este tipo de confrontaciones. Por ejemplo, el último más fuerte que tuvimos fue la década de los 60, inicios de los 70, con la lucha por derechos civiles, que se salda un poco con la salida de Nixon, con el impeachment de Richard, no con el impeachment, con la renuncia de Richard Nixon. De forma tal que sí vamos a un periodo de alta volatilidad en la política estadounidense. No creo que, que podamos llegar a una guerra civil, pero sí manifestaciones muy fuertes, desórdenes civiles altos. Cuando los movimientos sociales en los Estados Unidos actúan, se va a dar así, y eso, por supuesto, debilita la posición internacional de los Estados Unidos. Es decir, unos Estados Unidos que están peleando internamente, por supuesto que favorecen que actores dentro del sistema internacional cobren más fuerza y energía. En ese papel internacional, precisamente, ¿crees que va a llegar una situación de tensión interna para Trump en el cual, debido al federalismo de muchos de los estados que tienen autonomía para manejar temas de inmigración, para manejar temas de seguridad y demás, podría llegar a un quiebre interno que lleve a que en estas elecciones se le castigue a Trump si los resultados económicos no despegan, si los resultados en materia de expulsión de inmigrantes no despegan, porque hasta la fecha no han sido tan efectivos? ¿Cómo ves ese panorama para Trump internamente de cara a las elecciones de Senado y de Cámara? Es interesante, Rey. Las últimas encuestas han demostrado que la gente no está tan de acuerdo con la política migratoria del gobierno. Es que una cosa es estar de acuerdo cuando algo no parece tan cercano y otra cosa es vivir los efectos, ¿no? Entonces, hemos visto una reducción de la popularidad del gobierno. El gobierno tiene una base, digamos, sólida. Me parece que la estabilidad de la coalición del gobierno, que es lo que le lleva a ganar elecciones, va a depender mucho de el resultado de las elecciones de medio periodo. Si las elecciones de medio periodo se saldan con una derrota fuerte para los republicanos, y por derrota fuerte me refiero a perder la Cámara de Representantes, pero también a perder el Senado, creo que ahí entraremos a un debate muy fuerte dentro de la coalición de gobierno del presidente. Si se salda con un resultado, digamos, en el medio, que los demócratas ganen la Cámara de Representantes, pero el presidente mantiene la cámara alta, el Senado, probablemente esa coalición haga reacomodos, algunos salgan perdedores, pero no la veo implosionando. Y si por alguna razón que se produzca en este año que falta para estar en plena contienda electoral de medio periodo, el gobierno logra mantener las cámaras, ahí creo que tenemos más bien un voto de confianza hacia la coalición y la coalición se mantendría. Es decir, en términos generales, Rey, las elecciones de medio periodo, que se acercan más rápidamente de lo que pensamos, van a definir mucho del futuro de esta coalición en el gobierno. Eh, Siento que el espacio del presidente Trump para hacer más reformas ya se está diluyendo, es decir, creo que ya está tocando los límites de lo que podía llegar. Ha sido mucho, digamos, en términos de confrontación de lo que ha hecho. Vamos a ver también cómo opera este resultado de medio periodo en las casas de los gobernadores, que también se van a disputar en el medio periodo. Pero sí, claramente, el debate entre poderes federales y poderes estatales creo que lo vamos a ver definido en estas elecciones de medio periodo hacia dónde vamos. Si hay un espaldarazo al presidente, creo que, creo que ahí él continuará con su agenda. Por ahora creo que esperarán a ver el resultado de las elecciones de medio periodo. Es que tú ves que el MAGA y toda la línea dura de apoyo básico a Trump,
viendo que no hay resultados tangibles y grandes en el tema de inmigración, viendo de emigración más bien, de expulsión de migrantes, viendo que no hay resultados mucho más grandes y más fuertes en otras tendencias. ¿Tú crees que ese apoyo se va a empezar a erosionar y se va a convertir en feudos que cada uno va a empezar a buscar qué logra obtener de esta administración? ¿O sientes que esto va a aguantar hasta el final de la posible administración de Trump? Porque, o de la actual administración, porque habías mencionado que era posible que él buscara un legado, un sucesor, o incluso que él mismo buscara una tercera reelección. Sí, sí, digo, si algo caracteriza a tres de los cuatro grupos es la búsqueda del legado, o sea, ¿quién se va a quedar con el legado, con la herencia? Si si los resultados económicos van mal y esto se convierte en un gobierno muy impopular, probablemente el grupo MAGA, que es el grupo electoral más fuerte que tiene esta administración, va a buscar algo alternativo que no sea tan cercano a Trump. Es decir, que se refleje como el MAGA auténtico, que podría ser Vance, pero también igual podría ser otro sujeto sacado de las filas MAGA. Eh, y van a intentar no presentarse tan cercanos a Trump. Ese es el reto de MAGA, porque MAGA logra tener éxito porque Trump es un candidato muy exitoso en términos de atraer ese grupo de personas en los Estados Unidos descontentos con el sistema y con el desarrollo de la economía estadounidense. Pero si el gobierno no logra revertir la inflación, si el gobierno más bien produce inflación, si no se produce la reindustrialización soñada en un periodo rápido de tiempo, que es un poco, creo yo, no tan real pensar en un proceso de industrialización en 4 años, pues sí creo que el grupo MAGA buscará separarse del legado de Trump. Eh, y digamos que eso los llevará a buscar otra figura separada de la familia Trump. Pero bueno, eso tendremos que verlo en el transcurso de los próximos meses, ¿verdad? La economía Claro. estadounidense ha mostrado mucha resiliencia a las medidas económicas de Trump. Es realmente una economía muy fuerte y con capacidad de resistir y retornar rápidamente a cierta normalidad. Claro, y ahí uno puede ver, digamos, dos bloques, ¿no? Medidas estrafalarias como que va a convertir a Gotham en un Mónaco, digamos. El celular de $400, que también se quedó en veremos porque no va a ser funcional. Y hay otras medidas más estructurales, digamos, que le están que están beneficiando a la tecnología, que están beneficiando a las compañías, que por supuesto eso sostiene también parte de la base de Trump. Finalmente, Carlos, nuestro país. Mencionabas recientemente que apenas hay 4 funcionarios en Estados Unidos de Costa Rica en la embajada dedicados a la generación o al estímulo de negocios o al estímulo de relaciones de lobby en Washington. ¿Cuál es tu recomendación o tu visión de cómo debería actuar el gobierno de Costa Rica, incluso en este año preelectoral, pero el nuevo gobierno que va a tocar la mitad prácticamente de la administración de Trump? ¿Cuál debería ser esa estrategia que deberíamos seguir, entendiendo que Yo, estamos como en aguas diversas, digamos? Hay primero que entender que tenemos poco margen de maniobra, es decir, estando en un espacio tan cercano a los Estados Unidos y dependiendo tanto económicamente de los Estados Unidos, pues es difícil tener un margen de maniobra. Entonces tenemos que buscar de alguna forma tener más información, tener más claridad de los movimientos de la administración, y eso solo se consigue con una inversión en diplomacia en la embajada en Washington. Tanto la parte comercial que maneja COMEX, que no sé en este momento cuántos funcionarios tendrá, pero también la parte diplomática, que son solo 4 funcionarios, 4 o 5 funcionarios, si no me equivoco. Eso es muy poquito para lo complejo que es Washington y para lo complejo que se está volviendo Washington. De forma tal que ocupamos gente experimentada en Washington, ocupamos gente que pueda leer los signos de los tiempos, comprender cómo se está moviendo este entramado y al mismo tiempo ocupamos en la toma de decisiones, aparte de estar muy bien informados políticamente hablando, ser prudentes. Es decir, estamos en una administración que con los débiles actúa virulentamente.
y nosotros formamos parte de ese grupo, es decir, los países pequeños tenemos menos capacidad de reacción, no somos Brasil, no somos la Unión Europea, entonces hay que actuar con mucha inteligencia y sabiendo hacia dónde movernos. Esto no quiere decir que hay que decir siempre que sí, pero hay que saber en cuándo se puede decir que no y cuándo se tiene que decir que sí. Y eso solo se consigue con información privilegiada, y para eso está nuestra estructura diplomática, precisamente para conseguir ese tipo de información que nos permita o que le permita al gobierno de la República, que está terminando funciones, como al que va a iniciar, debatir esto. Yo creo que esto tiene en año preelectoral, Rey, ser un elemento de discusión de la campaña política, y no lo veo, no lo estoy viendo. Me parece que cómo enfrentar a estos nuevos Estados Unidos debe formar parte de esa discusión que debe darse en lo que vamos a afrontar en los próximos meses en el país. Y finalmente, Carlos, tenemos algunas en la manga, tenemos algo con lo cual negociar. Tú decías una frase muy interesante, que los aranceles para Trump y su administración no tienen un fundamento de alcanzar logros económicos, sino más bien de negociaciones estratégicas que a veces exceden a esos aranceles. En esa negociación posible nosotros tenemos algo con lo cual sentarnos a conversar con ellos, no de tú a tú, pero más o menos con cierto nivel de influencia, no es de la debilidad, por ejemplo. ¿Hay algo? Tenemos algo importante, que es que no somos un país con alta migración a los Estados Unidos. Creo que tenemos más de la que sabemos, pero no llega a los niveles de otros países centroamericanos. Eso puede ser valioso para los Estados Unidos, que Costa Rica siga manteniendo ese esquema. Creo que tenemos todavía un prestigio internacional que nos permite decirle a los Estados Unidos: aquí, digamos, la intervención no es tan necesaria en la medida que podemos manejarnos, pero tenemos grandes retos. El reto de la seguridad es un gran reto. El reto de volver a mecanismos de negociación de nuestras agendas políticas creo que es importante. Eh, y ante todo creo que el ser un país predictible en política exterior, es decir, un país que se sabe hacia dónde va en política exterior, puede ser ese as bajo la manga que nosotros podemos emplear en una situación con limitado margen de maniobra.